¿Y os imagináis lo incómodas que son estas sillas y las trampas? Donde te sientas, sin cuidado. Es una trampa. Bueno, vamos a esperar. Sí, que si no me das... Que Carlos se ponga la chaqueta, fundamental para el encuadre del vídeo. Bueno, bienvenidos todos a esta nueva edición de Diálogos en Libertad. Ya sabéis que de vez en cuando nos acompaña gente relevante y los que recordéis, a lo mejor estuvisteis cuando Rafa Hernando nos vino a hablar el año pasado de unos nombres que irrumpían en nuestras vidas. Un tal Koldo, una tal Jessica, un tal Cerdán, pero en aquel entonces todo estaba muy verde. Carlos Cuesta, que es licenciado en Periodismo y en Derecho y máster por el IES, nos va a hablar de ello. Y yo os voy a contar algo de Carlos. Él comenzó su carrera periodística en el diario Expansión en el año 94, donde estuvo hasta el 2008, puesto que compaginó con la presentación de un programa que seguro que muchos visteis, en Veo Televisión. Allí estuvo hasta el cierre de la cadena, hasta que se la cerraron. En 2009 trabajó como redactor jefe en El Mundo y ha presentado también programas entre CTV, de hoy a mañana, La Mari Morena, si no recuerdo mal, y es colaborador en infinidad de programas, Antena 3, 4, Telemadrid. Ha sido director adjunto en OK Diario y en el año 22, en septiembre, se incorpora como director adjunto del grupo Libertad Digital. Actualmente podéis leer sus piezas periodísticas que destapan la corrupción del gobierno de Sánchez y más cosas. Hoy mismo ha publicado dos piezas, una titulada Cargos de la Diputación preguntaron por el futuro del PSOE y de Sánchez en pleno rediseño del puesto de su hermano, ese que no sabía dónde trabajaba, y otra pieza donde nos cuenta que la UCO está poniendo el foco sobre Hacienda en el caso de hidrocarburos, porque claro, estos no pagaban IVA y cómo escaparon a la vigilancia de Hacienda. Lamentablemente, Carlos últimamente ha tenido que dedicar algún tiempo, lo hizo en el programa de Manuel Llamas en el radio, a desmentir infundios lanzados desde Bambú. Te digo ya que el Julio Vox no se ha atrevido a venir, no las preguntas no se ha atrevido. No, yo puedo invitarle. ¿Vos? De esa gente que está empeñada en insultar a cuantos periodistas no hacen masajes, es decir, a cuantos periodistas son periodistas. Porque Carlos ha sido, es y será un periodista independiente que se ha jugado el cuello en numerosas ocasiones, incluso frente a la banda terrorista ETA. Poner en duda su profesionalidad solo retrata, en mi opinión, a quien lo hace. En política debemos de asumir que los periodistas que nos hacen masajes son activistas y no periodistas, puesto que el periodista, que es representante del llamado cuarto poder, como lo bautizó Thomas Jefferson, debe controlar la acción de gobierno y señalar, porque como decía también Jefferson, más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Y yo, vamos a comenzar, sabéis el formato, le voy a hacer algunas preguntas a Carlos, Carlos se va a explayar y luego vosotros le vais a poder preguntar cuánto estiméis oportuno. Eso sí, vamos a intentar no alargarnos hasta las 3 de la mañana. Sé que tenéis un montón de preguntas. Bueno, Carlos, 2017, la banda del Peugeot, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez. Koldo, el portero del Puticlub que conducía el Peugeot. Ábalos, del que hoy hemos conocido, que pagó durante 3 meses lo mismo a Jessica que a Miss Asturias, 1.300 euros, hasta que rompió con una y colocó a la otra en Logirraí. Tela. Cerdán, que también empieza a asomar la patita en todo el tema. Y ya solo queda Pedro Sánchez. ¿Cómo está el tema? Porque yo creo que los que estamos desde fuera y no estamos tan metidos, tenemos ya un cacao de nombres, que si Begoña, que si el hermano, que si Aldama, que si... ¿Cómo está la cosa? Acláranoslo. ¿Qué está pasando? Bueno, oye, lo primero, encantado de estar aquí. Este soy yo, ¿verdad? Desde aquí. Sí. Nada, primero, muchísimas gracias por acogerme aquí. Aquí tiene casa, bueno, ahora se la ha vendido mis suegros a mi cuñado, una mujer estos. Pero por aquí me podéis haber visto paseando y con la etapa más de enanos de mis hijos, pues ni te cuento, por la feria, por las barracas, por tal, me habéis tenido que ver varias veces. Así que nada, un placer estar con vosotros. Y bueno, la pregunta de cómo van las distintas ramificaciones. Vamos a ver, este megacaso, que le podemos llamar abiertísimamente caso gobierno, caso PSOE, caso Sánchez, cada uno que le llame como quiera,
pero es obvio que tiene un epicentro, y tiene que un epicentro. La UCO ha sido la primera en calificarlo de organización criminal. Ellos, dentro de las conversaciones, se referían a Pedro Sánchez como número 1. Pues hombre, yo cuando tienes un caso que se llama organización criminal y hay alguien a quien denominan número 1, pues es complicado no considerar que el número 1 es Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo. La UCO está trabajando sobre esa hipótesis, lo digo literalmente porque no hace falta ser Einstein para darse cuenta de cómo están dando vueltas a distintos ministerios, van tocando distintos departamentos ministeriales. A nosotros lo que nos dicen es que Ángel Víctor Torres lo tiene muy negro, que Santos Cerdán lo tiene muy negro y muy inmediatamente negro, y que no va a ser el único caso, y que en la lista de potenciales imputados hay alguna otra. Lo digo porque los contratos de mascarillas de Canarias serán clavados a los contratos de mascarillas de una tal Armengol, más conocida por la trama como Cariño. Cariño, Armengol. Entonces yo cuando entras en ese tipo ya de calificativos, que si número 1, que si cariño, etcétera, pues ya apaga y vámonos. A ver, la UCO, en contra de lo que hay gente que está diciendo, dice, no, es que van muy lentos. ¿Sabes? Lo primero que hay que decir es que hay una persona que se llama Fernando Grande Marlasca, que se ha encargado de que todos los casos de corrupción en España estén en estos momentos teniendo que ser investigados por 60 agentes de la UCO. 60 para todos los casos de corrupción. Si te coges una de las ramificaciones, trama hidrocarburos, la pata del rescate de Europa, la pata de los contratos de mascarilla, la pata obviamente de los pisos con señoritas, la pata, es muy posible que en uno solo de esos casos haya 60 personas implicadas. Bueno, pues 60 agentes de la UCO están teniendo en estos momentos que investigar la trama hidrocarburos, la trama mascarillas, la trama Begoña, la trama David Sánchez, la trama Tito Berni, que no se nos olvide, la trama de los distintos contratos, porque cuidado, esta historia de las obras amañadas no se circunscribe exclusivamente a lo que han encontrado ahora por toda la documentación que les ha entregado Víctor de Aldama. Había un caso ya previo judicializado en Ávila, exactamente con los mismos miembros, exactamente igual. Era el subdirector de carreteras, por encima del suyo el director de carreteras, Javier Herrero, y en los audios, que de hecho los pusimos nosotros en circulación, los publicamos nosotros en Libertad Digital, se decían cosas tan maravillosas como apáñame, era el verbo que utilizaban, esto está grabado, apáñame esa obra, a mí con esto no me da para cumplir con las órdenes que me ha dado el de arriba, apáñame esa obra. Lo que el ingeniero respondía decía, yo no te puedo apañar eso es una barbaridad, estos tíos no han presentado, palabras textuales, ni una memoria de impacto, ni una memoria de utilización de gastos, ni qué se van a encontrar, no te lo puedo apañar. Y el otro repetía, que me lo apañes, que son las órdenes que tengo. Esto está entregado judicialmente y tiene obviamente los mismos mimbres que lo que estamos viendo ahora de lo que está, de la documentación que está entregando Víctor de Aldama. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que bastante lejos. O sea, va a haber una parte que lógicamente va a ser mucho más complicado de seguir, porque también tienen ya detectada una rama en la cual se encuentra Begoña Gómez, abiertamente. Ella forma parte de una cosa, de un think tank, le llamaban think tank y Begoña Gómez. Unir los dos resulta complicado, pero bueno. En ese think tank estaba Begoña Gómez, está, si ustedes se meten en internet, ponen G100, se encontrarán, hay un panel ahí de supuestos expertos en todo este tipo de cosas maravillosas, que todavía estamos por descubrir algunos, qué beneficio aportan, qué generación de empleo tienen, qué generación de riqueza tienen, me refiero a todo este movimiento WOW, Agenda 2030, ODS, desarrollo sostenible, toda esta maravilla, que lo único que sabemos es que genera subvención tras subvención tras subvención a grandes iluminados de la protección del planeta como Begoña Gómez, y que luego acaba en lo que acaba. Entonces ella está en una red que se llama G100, G100 está integrado en una empresa que se llama El Hueco ha sido creado por una ONG que se llama Cibesmundi, que bodas y la tía Juana, de una ONG. Lo que sabemos es que ya han sido entregados 1,66 millones en subvenciones a ese entramado, que hay logos de patrocinio del departamento de Teresa Rivera cuando estaba en el Ministerio de Transición Ecológica por todas partes, que comandan una feria que empezó en Soria con 4 días del botijo, literalmente, la feria Presura, y aquello se ha convertido en el Manhattan del cierre de los negocios de la España rural. Dices, o sea, no iba nadie y ahora va todo el mundo, barra todas las subvenciones. Ahí está metida Begoña Gómez. Bueno, pues El Hueco tiene una ramificación, que la creó hace unos años, en, como no, República Dominicana. Se llama El Hueco Caribe. Cibesmundi también tiene ramificación, la ONG también tiene ramificación en República Dominicana, porque por lo visto entre el Cocotal y Perlujo, enhorabuena para ellos, lo digo con cero ironía, enhorabuena, el Cap Cana, Punta Cana, etcétera, han debido encontrar un montón de gente en vías de desarrollo necesitada de ser reflotada.
se han ido todos a República Dominicana. Es una cosa maravillosa. O sea, tú ahí vas pasando y tienes desde un Mercedes hasta un BMW, la villa de 8.000 metros cuadrados, mirando al mar, pues allí han descubierto que era donde más ayuda al desarrollo necesitaban. Y este entramado tiene ramificación allá. Qué casualidad. Ya saben todos, yo creo, porque lo publicamos todos, que había habido una misión de la UCO enviada a República Dominicana. Esta misma mañana yo he pedido información de qué había pasado y una cosa un tanto extraña, yo tengo la sensación de que no les han hecho la vida fácil o se la han hecho tremendamente difícil, porque no están queriendo dar nada de información, lo cual me huele a que han conseguido sacar muy poca información. Es normal, es normal. Pero bueno. Pero en Perú también hay una ONG, que Bueno, es la de Perú, Ábalos, sí, que Perú. se acaba de destapar, que Ábalos se montó una ONG que era un casoplón. Bueno, la ONG Fiadelso, que es la de Ábalos, esta debe tener yo creo que 35 años de existencia. Ha recabado dinero de ayuntamientos socialistas en la Comunidad Valenciana por todas partes. Yo recuerdo en el año 16-17 que la estuvimos investigando ya. Ahora ha salido el tema este de lo del piso en Perú, de lo de la casa en Perú, que evidentemente se la quedó él. Se la quedó, yo creo que fue en el año 90 y pico, y ha argumentado que por motivos de urgencia no había podido cambiar la titularidad a los actuales usuarios. Dice, hombre, la administración es lenta, pero tanto. Una de las personas que ha aparecido por ahí gestionándole el desalojo de la gente, que no es que lo estuviera ocupando, es que era el supuesto fin de la ONG, eran aquellos para los cuales se recaudaron fondos y que en teoría tenían que ocuparla, efectivamente, por cuestiones sociales. La persona que supuestamente le ha ayudado en las gestiones es un tal Claudio Rivas. Claudio Rivas resulta que es el socio de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos. Es que de casta le viene al galgo. Vamos a ver, todos los casos tiene toda la sensación, o da toda la sensación de que están conectados. La trama de hidrocarburos tiene a Víctor de Aldama, tiene a Claudio Rivas, tiene a Carmen Pano, pero tiene toda la pinta, y por la investigación y por la información que está dando la UCO, tiene toda la pinta de que era, ellos se refieren así, el engrasador de la trama, es decir, el mecanismo real de pago, por lo menos el más potente de pago que había. Traían, da toda la sensación, y por lo que está diciendo la UCO, el petróleo principalmente de dos sitios. Uno era, como no, Venezuela, es decir, Delcy Rodríguez, es decir, Nicolás Maduro, es decir, una narcodictadura asesina. Traían el petróleo de allí, lo hacían pasar por Canarias, ese fue el primer intento. De hecho ahí negociaron con Ángel Víctor Torres, más conocido por la trama como Víctor Ángel. Él dice que con eso ya está libre de cualquier tipo de condena, y ahí estuvieron negociando una zona franca para que el petróleo entrara sin IVA, figurara fiscalmente como en tránsito y se pudiera distribuir posteriormente. Ni distribuir posteriormente ni historias, se lo quedaban dentro y lo vendían sin IVA. O sea, el truco del almendruco, una cosa muy sesuda también, muy de cinta en jefe. ¿Cómo se puede vender hidrocarburos sin IVA y que no se entere Hacienda? Desde el punto de vista de ninguna manera. O sea, lo que publicábamos hoy es que ha burlado el plan de inspección, pero no es un plan de inspección ultra sofisticado que tienes que coger el algoritmo. No, es tan sencillo como que miras a ver qué gasolineras están vendiendo por debajo del precio de mercado. Pero yo creo que si compro un GS en Wallapop, ahora Hacienda me manda una carta. Si compro hidrocarburos y me llamo Aldama, no sucede eso. Si compras hidrocarburos y estás en la red de Víctor Aldama, no. Si has encontrado un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz y te llamas David Sánchez, tampoco. Pero la condición es no saber dónde está el puesto de trabajo. Sí, no saber de dónde está el puesto de trabajo, ni el despacho, ni conocer a nadie de tus compañeros, ni haber preguntado por ello desde el año 16. Y además destrozar la música con gusto. Sí, la danza de las chirimoyas. Si tienen problemas para dormir, pónganse la danza de las chirimoyas, te pegas 4 risas y duermes bien a gusto. Carlos, a ver, hay un personaje que es Aldama, que claro, ha aparecido varias veces en el programa de Iker Jiménez. Entonces que hay quien tiende a pensar que tío más simpático. Es verdad que todo lo que ha ido diciendo parece que se va confirmando. Pero yo te quería preguntar qué opinión te merece este personaje, Aldama. O sea, mi opinión sobre los dictadores es exactamente la misma siempre. Y esta persona, Víctor Aldama, era el introductor aquí de una narcodictadura asesina que se ha dedicado a fumigar, exterminar, asesinar a la oposición democrática en Venezuela. A mí mi simpatía por él, no sé, es equivalente a la simpatía que puedo tener por Pedro Sánchez, más o menos. Víctor Aldama, para que no se pierda la gente sobre la radiografía de esta trama, era un engranaje decisivo. Le llama a la Guardia Civil, la UCO le ha llamado el nexo corruptor. Pero no nos olvidemos, si este era el nexo corruptor, había un nexo impulsor, o dos nexos impulsores. El primero de ellos, desde mi punto de vista, no puedo decir que esto esté certificado, porque si tuviera las pruebas las hubiese entregado y Pedro Sánchez ya no estaría en la Moncloa. Pero por la coordinación nosotros hemos ido evaluando y analizando los distintos rasgos que hay de la trama, los distintos signos de aparición de esta trama, y aparecen en 11 departamentos ministeriales. Hombre, este gobierno ha regalado sillas, pero 11 departamentos ministeriales tienen que implicar sí o sí el conocimiento por parte del presidente del gobierno.
La historia de esta trama oficialmente comienza en agosto-septiembre de 2018. Quiero recordar que Pedro Sánchez llega con una moción de censura en mayo-junio, es decir, se dieron prisa. Pasaron el verano, que esto es sagrado para la izquierda, no vaya a ser que trabajes, y a partir de ahí automáticamente pusieron manos a la obra. El primer paso fue de Víctor de Aldama a través de su hermano, Rubén Aldama. Rubén Aldama estaba trabajando en aquel momento, es Policía Nacional, y trabajaba como chofer de Ábalos. Hombre, no les costó mucho olfatear quién tenía todo el tufo de ser más que proclive o más que favorable a una trama de corrupción. Contactaron con Ábalos y a partir de ahí empezó la ramificación de negocios. Hay un salto cualitativo que pasa sí o sí por Pedro Sánchez, que es en enero del 19. En enero del 19, después de haber cancelado una serie de acuerdos que estaban cerrados ya en el gobierno de Mariano Rajoy para haberle dado un inmueble a la Organización Mundial del Turismo en Madrid, Pedro Sánchez los rompe y los retoma en la negociación. Una práctica un tanto extraña, si ya están cerrados, ¿para qué quieres tú romperlos? Para volver a negociarlos tú y en un solo mes, en enero, conceder una sede gratis por 75 años, que el contrato incluye, lo hemos publicado en Libertad Digital, y el contrato incluía todas las reformas, pese a lo cual le dota 24,4 millones de euros en reformas adicionales. Hombre, yo en terminología socialista no sé muy bien cómo se hacen reformas sobre las reformas. En terminología de corrupción sí, se llama me lo llevo, ¿vale? Entonces 24,4 millones aparecen en un presupuesto de reformas cuando estaban presupuestados ya en el contrato por parte de la OMT para quedarse un inmueble, 9.200 metros cuadrados, totalmente arreglado, enfrente del Bernabéu, Palacio de Congresos, la mejor zona de Madrid, todo totalmente gratis por 75 años. Ese acuerdo lo cierra en enero del 19 Pedro Sánchez. ¿Qué más ocurre en enero del 19? En enero del 19 se crea Guacalúa, qué casualidad, lo crea Global, lo crea en los locales de Juan Carlos Barrabés, sí, el de las cartas de recomendación, sí, el de llamémosle a Moncloa, sí, el de me va a rellenar el máster. ¿Y qué más ocurre? Bueno, pues que le da la característica de hub internacional y por lo tanto lo ampara y lo mete en todos los negocios internacionales la Organización Mundial del Turismo. Bien, justo la que acaba de recibir el regalo de Pedro Sánchez. ¿Qué más ocurre en enero del 19? Que empiezan viajes, congresos, presentaciones por parte de la OMT a una tal Begoña Gómez, hasta el punto de que en septiembre del 19 empiezan a invitarla a todas las asambleas internacionales. ¿Qué pintaría Begoña Gómez, la G100, la me lo sé todo de Salvemos el Planeta? ¿Qué pintaría en una asamblea internacional de la Organización Mundial de Turismo? Allí se invita a ministros, a presidentes, a empresarios de turismo. ¿Qué empresa turística tenía Begoña Gómez? Me lo llevo de viaje.com, me lo llevo a República Dominicana, me lo llevo a San Petersburgo, no sé muy bien cuál era la empresa de viajes. De hecho, en la OMT todavía siguen sin saberlo. Ahora, eso sí, en esa reunión en San Petersburgo le hacen una ronda por todos los ministros africanos. ¿Para qué? Para que cierre acuerdos con todos los ministros africanos. ¿Qué acuerdos? Bueno, pues a los 6 meses, 7 meses lo empezamos a ver, porque empieza a renegociar Pedro Sánchez todos los acuerdos de subvenciones con todos esos mismos países africanos. Y empieza una ronda de generosidad absoluta en la cual además se van acompañando de visitas presenciales de Begoña Gómez. ¿De la mano de quién? De Zurab Pololikashvili, el secretario general de la OMT, sí, de la misma OMT que había recibido el regalo, sí, de la misma que amparó Guacalúa, sí, de la misma que estaba con Juan Carlos Barrabés, sí, de la misma que organizó todas las visitas de Begoña Gómez para que pudiera hacer negocios con los ministros africanos. Bueno, a ver, yo estoy pensando una cosa, esto no se ha publicado, 2017, la banda del Peugeot. Pedro Sánchez gana unas primarias contra todo pronóstico en el Partido Socialista. ¿Os acordáis que le tiraron por la ventana de Ferraz y luego se coge el Peugeot con Koldo, con Cerdán, con Ábalos y gana las primarias? 2018 presenta la moción de censura, por cierto Ábalos, el de Jessica, hablando de corrupción. Y comienza la banda. Y hay un nombre que a mí no me sorprende, pero que está ahí, que es Delcy Rodríguez. ¿Nunca se va a investigar quién financió las primarias a Pedro Sánchez? Sí, esto es una cuestión que no estaría de más. Yo en el libro, que he visto ya por ahí alguno, que me lo había traído y tal, El gran impostor, cuento una cosa que en ese momento lo contaba un montón de gente del Partido Socialista. O sea, en unas primarias teóricamente contra viento y marea, puede ser el ejercicio más infructuoso después de pegarse cabezazos contra el techo intentando saltar y con una altura del techo de 5 metros de altura. O sea, no sirve absolutamente para nada. Este señor asegura que lo hizo en un Peugeot, eso no hay quien se lo crea, y este señor asegura que sin ningún tipo de apoyo se quedó con el Partido Socialista. De nuevo, eso no hay quien se lo crea. Vamos a ver, si analizas un poco los hechos previos, efectivamente aparece una extraña sombra ya. Y es que a él inicialmente José Luis Rodríguez Zapatero no lo quería. Hay un determinado momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero asume que este señor, Pedro Sánchez, se ha hecho con las capas jóvenes, con las más radicales, venga, perfecto, no nos queda más remedio que asumirlo. Susana Díaz, de hecho, comete un error garrafal, porque Susana Díaz
En el 14 le iba a haber dado el respaldo a Eduardo Madina. Total, que tiene un enfado con Eduardo Madina, los típicos muy políticos. De oye, yo te pongo a ti para que luego tú te quites y me dejes pasar a mí. Momento en el que Eduardo Madina, pues básicamente le debió explicar, sí, voy a ser yo tu juguetito, lo que tú quieras. Y automáticamente rompen y ella respalda con sus avales a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez se cuela. Es verdad que fue una casualidad. Nunca lo había querido Pepe Blanco realmente, por lo menos a efectos presidenciales o de candidatura. Sí lo quisieron, y eso es importante recordarlo. Bueno, sí, Rubalcaba, pero y sobre todo en la operación contra Tomás Gómez. Uno de los arietes para cargarse a Tomás Gómez, por cierto, con infundios, porque que le lanzaron una serie de acusaciones de corrupción que nunca jamás se demostraron. Y Tomás Gómez era del Partido Socialista, a mí me importa un soberano comino. Si es una persona que no cometió aquello que se dijo que había cometido, se dice y se acabó la historia. Y se le lanzaron una serie de acusaciones de corrupción nunca jamás demostradas, pero que sirvieron para echarlo. Uno de los artífices de aquella maniobra de expulsión de Tomás Gómez de la Secretaría General del Partido de Madrid fue un tal Pedro Sánchez. Pero nunca confiaron en él para más cuestiones que puras de fontanería. Cuando resulta que acaban viendo que se les cuela. Y a partir de ahí, pues sí, efectivamente Pedro Sánchez lo acepta, pero los comentarios de Pedro Sánchez sobre él eran nefastos. Nunca confió en él, nunca confió en su capacidad intelectual, nunca confió en su capacidad de organización del partido. Hasta que ocurre la famosa historia de octubre del 16. Tienen que acabar echándolo porque se niega el partido a respaldar, lo mismo que ahora se han respaldado, por cierto, que gobiernen apoyándose en Bildu Etarras, que gobiernen apoyándose en Esquerra y demás, y se les vuelve a colar. En aquel momento lo consiguen echar, octubre del 16, y hay 10 días en los cuales lo primero que hace Pedro Sánchez es irse a La Sexta, concede una entrevista, dice que se ha equivocado absolutamente en todo, que tiene que reconocer que Podemos es la solución. Podemos, es decir, ese partido que nació con los mismos integrantes de la Fundación CEPS, que venía de recibir más de 7 millones de Venezuela. Que se ha equivocado, que él es consciente, por cierto es consciente 7 días después de que lo hubieran echado. Debe ser el Whip Express, debe ser la caída del caballo más rápida después de la de San Pablo. Se da cuenta de que Podemos es la solución, se da cuenta de que hay que pactar con todos esos partidos, y justo en ese momento desaparecen sus problemas para hacer las primarias. No estaría de más efectivamente que se investigara si ese reconocimiento fulgurante de Podemos tuvo algo que ver con la financiación. Yo lo digo porque soy un poco mal pensada, y bueno, el 15M no fue algo espontáneo, tuvo financiación, yo creo que venezolana, y creo que en el PSOE entre el 16 y el 17 se produce el entrismo de militantes de Podemos, incluso en el Partido Socialista, ya pensando en apoyar a este señor a las primarias. Bueno, esto es que yo lo conté en su día en la radio. Y nunca se ha investigado, y yo creo que es uno de los grandes misterios, quién financia esas primarias que costaron un pastizal. Porque hubo mítines por toda España, visitas por toda España, movilización en redes, todo lo que quieras, y nunca se ha explicado. Otra pregunta, que seguro que te la van a hacer, pero te la voy a hacer yo. ¿Qué traía Delsi? ¿Traía jamones? No, jamón me da que el jamón de Venezuela no es muy bueno. A estos pobres les han robado de todo, además. Yo no sé lo que traía Delsi en estos momentos. O sea, oro es complicado pensar que llevara oro por el peso del lingote es excesivo. Que trajera divisa, podía traerla perfectamente, que trajera dólares para repartir en B, eso es perfectamente posible, que trajera algún tipo de valor, bono, etcétera, convertible, podría ser perfectamente lógico y perfectamente admisible. El problema que vamos a tener es que nunca lo vamos a saber porque allí había varias personas, uno era Coldo García Izaguirre, otro era José Luis Ábalos, otro era el propio Víctor Aldama. José Luis Ábalos acudió después de una llamada de Fernando Grande Marlaska. El conocimiento de la llegada lo tenía desde Pedro Sánchez, que ya tenemos conocimiento del propio mensaje en el que autorizó la llegada y entrada de la narcodictadora Delcy Rodríguez. Tenía conocimiento exteriores porque se tramitó con ellos. Hubo un mensaje enviado por parte de la trama al jefe de gabinete de Fernando Grande Marlaska diciéndole incluso a la dirección, la Villa de Lujo, Villa Delcy, en Oquendo 16, donde se iba a quedar. Es decir, medio gobierno tenía conocimiento de que venía. Por tanto, le dejaron entrar absolutamente todos. Y todos decidieron que no tenía que pasar el control ni de blanqueo, ni de materiales, ni de metales, ni de nada, tanto en la entrada como en la salida. A la salida es verdad que el responsable de la Guardia Civil, el comandante de la Guardia Civil que está en el aeropuerto, dice que cuando fue a coger el siguiente avión sí se lo comprobaron, pero claro, eso fue en la salida. Por tanto, lo que trajera se quedó aquí. Lo cierto es que le estaban esperando, hay versiones que aseguran que una furgoneta de la embajada venezolana, hay versiones que dicen que llegó más de una, y hubo maletas que se cargaron en esa furgoneta o esas furgonetas y salieron de ahí. ¿Qué es lo que se llevaron? Pues no lo sabemos. Ahora, ¿para qué venía?
Eso sí que lo sabemos ya, porque eso lo ha declarado Víctor Aldama y además hay una agenda perfectamente organizada. La casa estaba, la Villa del Siesta, que la bautizamos nosotros en Libertad Digital, estaba el contrato, nosotros lo hemos publicado, y no solamente es que estuviera, sino que se utilizó los 7 días por los que estaba contratado, pero se amplió un día más. Entonces parece que ella, efectivamente, Delcy Rodríguez, se dio media vuelta y se marchó, pero alguien se tuvo que quedar. En ese avión, lo que nos dice la gente de la oposición venezolana es que viajaba, según dicen ellos, alguno de los empresarios de referencia de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Es decir, de alguna manera alguien se quedó para desarrollar o una agenda como la que le habían preparado a Delcy Rodríguez o una agenda similar. La agenda de Delcy Rodríguez incluía reuniones con todos los ministros, incluido Pedro Sánchez. Se insistió mucho en varios nombres, uno de los que se insistió muchísimo era ella, por motivos obvios, los negocios con las mascarillas. Ellos se referían, repito, ya lo he contado antes, pero se referían a estos negocios como la mecánica de engrase. Vamos a engrasar, y decían literalmente dinero, porque aquí hay mucho dinero. Lo cierto es que a raíz de esa visita también insistieron mucho, por cierto, en que estuviera Teresa Rivera, y eso es llamativo. En aquel momento Teresa Rivera era vicepresidenta cuarta, luego fue ascendida a vicepresidenta tercera, y en estos momentos tiene un amplio control de los fondos y subvenciones de la Unión Europea como vicepresidenta primera en la Unión Europea, cosa que me imagino que celebrará Begoña Gómez, porque ya ha conseguido que una parte de los proyectos de G100, El Hueco, etcétera, hayan entrado dentro de la agenda del Fondo Social Europeo. Dinero. El Fondo Social Europeo mueve 10.000 millones de euros, con lo cual dinero para todo menos para lo que tiene que haber. Vamos a ver, la conexión con Venezuela es obvia del Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Zapatero, ¿no? Totalmente. Bueno, y fíjate que yo llego a pensar que es incluso previa a Zapatero. O sea, Fernando Villalonga, que había sido designado y tenía el placer de Marruecos para haber sido cónsul en Rabat, se lo cargaron entre el tiempo en el que ya se había conseguido el placer, que eran 7 días, 10 días, y el tiempo de publicarlo en el BOE. Y se lo cargaron porque concedió una entrevista a un medio de comunicación y dijo, le preguntaron por la caja B de Podemos y él respondió, sí, la de Podemos y anda que la del PSOE. Le rodó la cabeza teniendo el place de Marruecos. El place de Marruecos para una persona de cuerpo diplomático no se consigue así como así, es una negociación dura. Pues no dudaron en cortarle la cabeza desde el gobierno de Pedro Sánchez en el momento en el que mencionó la caja B. Las relaciones de Ábalos con Venezuela son eternas. De hecho, él ha reconocido que es amigo personal de Félix Plasencia, que es uno de los ministros, o era uno de los ministros, de la narcodictadura. En el año 2004, nada más llegar José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno, no hace falta que recuerde cómo fue el 2004 y después de lo que venían. O sea, lo que ocurrió en Madrid, los atentados, etcétera. Hombre, no era el caldo de cultivo más tranquilo para dedicarte a los negocios a los 7 días, 14 días. Pues a los 14 días se había movido al embajador en Lisboa, Raúl Morodo, se le envía a Caracas y en un plazo de 2 meses, 3 meses empiezan a caer contratos de energía, de petróleos, de fragatas, vulnerando los acuerdos que teníamos con Estados Unidos. Vendimos fragatas, vendimos buques militares con tecnología militar norteamericana, lo cual está evidentísimamente prohibido, nos costó uno de los grandísimos sustos. La persona que le presenta a Raúl Morodo, que luego acaban introduciendo también a su hijo, que se lo presenta a Pedro Sánchez, es un tal José Bono. José Bono en estos momentos tiene doble nacionalidad, española y en la República Dominicana. De hecho, tiene gente suya muy incrustada en el gobierno y gente suya muy incrustada en República Dominicana. Yo creo que era compañero tuyo, Juan Segovia, está allí y desarrollan muchos negocios de paneles solares y demás. O sea, la implantación del Partido Socialista con Venezuela es eterna, es eterna. Y lo que se comenta de cuáles eran los motivos, lo que dice Víctor Aldama de cuáles eran los motivos de la llegada, eran múltiples. Uno, hacer negocios con todos los departamentos ministeriales. Eso lo ha dicho Víctor Aldama desde el primer momento. Dos, recordar que el gobierno de Pedro Sánchez tenía que bloquear el reconocimiento de Juan Guaidó. No solamente se acabó bloqueando el reconocimiento de Juan Guaidó, que no nos engañan. Hicieron un reconocimiento puntual, luego no le volvieron a recibir y en la Unión Europea no se hizo ninguna medida para que Juan Guaidó fuera presidente cuando había sido electo por la Asamblea Venezolana. Pero es que se repitió la escena con Leopoldo López y se ha repetido la escena con El Mundo, González Urrutia. Es decir, que la lección que trajo Delcy Rodríguez se ha cumplido hasta el puñetero tuétano, y perdón por la expresión. Koldo, Ábalos, Cerdán lo tenemos claro, que era Sánchez de la banda del Peugeot. Mi pregunta es, ¿va a ir toda la banda del Peugeot para adelante, como se dice hoy en día? De lo que se habla, de lo más reciente, y eso sí que es verdad que podría estar en una semana, 10 días, es un nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán. O sea, el informe de la UCO habla de inmuebles adquiridos en Navarra. A ver, Santos Cerdán forma parte de muchas cosas, de la Universidad de Coimbra no, y habría realizado las compras de inmuebles en Navarra. Vamos a ver, si tú tienes bien estructurado este esquema, lo primero que sabes es que o lo cobras fuera
o lo llevas fuera. A poder ser, cóbralo fuera, porque llevarlo fuera ya implica un cierto riesgo de detección. Si tú tienes más o menos engrasada esta estructura, lo lógico es, lanzo una idea, imaginémonos que alguien está utilizando una determinada estructura, ONGs, empresas, que acaba en República Dominicana. Te lo pagan allí o directamente sin que te lo paguen lo usas y se acabó la historia y pasas a tenerlo allí. Por lo que está comentando la UCO, a Santos Cerdán le habrían encontrado inmuebles y compras que sobrepasaban claramente su capacidad adquisitiva en España, en Navarra, y eso puede ser un problema. Santos Cerdán no es cualquier persona. Santos Cerdán, lo decía Almudena, es la persona que encuentra ese gran talento. Estuvo de portero de un prostíbulo ahí en Pamplona. Previamente había engordado el currículum siendo portero de un vertedero de basura, y fruto de esas dos grandes hazañas pues consiguió saltar a las listas electorales gracias al impulso que le dio Santos Cerdán. Ahí compartió... ¿Coldo era compañero de Puerta? Pues no sé de qué era compañero. Lo que sí es que, o sea, para conocer a alguien que es portero de vertedero y portero de puticlub, pues no lo sé. Dos Sí, ahí en Navarra, pues yo te digo, no voy a hacer nada del todo. No, pero Santos Cerdán, o sea, yo no sé dónde lo conocería, pero el portero no era. Él trabajaba en Bonduel, en una empresa de estas de verduras, o de tal. Pero vamos, pero que para conocer allí a Coldo García Izaguirre, chico, en Navarra, yo vengo de allí, tampoco hay tantos puticlubs, perdón por la expresión, no hay tantos, y menos en aquella época, o sea que bueno, pues tenías que tener algún ámbito de coincidencia. La cuestión es que lo metió en listas electorales, compartió lista electoral con María Chivite y con Elma Sainz, la actual ministra de Seguridad Social, a la que por cierto que lo negocia de hecho Santos Cerdán, se la saca del Ayuntamiento de Pamplona para hacer hueco al acuerdo, porque si no se quedaba sin ningún tipo de representación ni de poder, para hacer hueco a Bildu y que se acabara quedando los bilduetarras en el Ayuntamiento de Pamplona. Ese acuerdo es de Santos Cerdán, por ejemplo. Te voy a cambiar de tema porque quiero que te pregunten, porque seguro que tienen 1000 preguntas, pero no lo puedo dejar pasar. Voy a intentar hacer la pregunta de la forma más aséptica posible, aunque creo que ya he dicho lo que opino en mi presentación. ¿Qué pasa con Vox? Ya no eres solo tú, es que están insultando a periodistas de The Objective, a periodistas de ABC, a periodistas de La Razón, a periodistas del Confidencial. ¿Qué está pasando? ¿Es que la Gaceta tiene que ser el único medio creíble? Bueno, mira, yo voy a contar mi relación con Santiago y mi familia. El que tuvo que esquivar a ETA fue mi padre. Nosotros vivíamos obviamente allá con él y con mi madre en la familia, y nos tocó lo que nos tocó hasta que nos tuvimos que marchar de allá, ¿no? A mi padre lo intentaron secuestrar en 79, nosotros vivíamos en Vitoria, Santiago Abascal vivía en Amurrio, y yo le conozco después, le conocí aquí en las manifestaciones contra el terrorismo y de víctimas del terrorismo, y nos hicimos muy amigos, nos hicimos bastante amigos, muy amigos diría yo, y la verdad que compartimos muchas cosas. Yo le metí en todas las tertulias que pude porque me parecía que era una opción absolutamente necesaria para España. Era el momento en el que el Partido Popular pues, entró en esa fase extraña. Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, nos olvidamos de Cataluña, nos olvidamos del País Vasco, nos olvidamos de que existen las víctimas, nos olvidamos de... Y algunos considerábamos que esa no era la vía. De hecho, esa fue la etapa, tú mencionabas la televisión que nos cerraron en BO7, que nos la cerró José Luis Rodríguez Zapatero, nos prohibió la vía de ingresos que teníamos una facturación de más de 30 millones y nos la prohibió de la noche a la mañana, y tuvimos que despedir a todo el mundo y cerrarlo. A mí me echaron de otro sitio, o sea, yo en 13 Televisión tuve problemas desde el inicio porque yo empecé a criticar al Partido Popular por los acuerdos para liberar etarras, bolinagas, Audiencia Nacional y demás. Y en 2 o 3 semanas a mí me quitaron, vía mediación de Soraya Sáenz de Santa María, vamos a decir todos los nombres, me quitaron el programa, me pasaron del programa que tenía diario, me pasaron el fin de semana a ver si allí me moría de hambre, y en vez de morirme de hambre, pues resulta que nos morimos de audiencia, porque se disparó la audiencia. Pues chicos, cosas de estas con las que no cuentan los malos y acaban salvando a algunas personas. Con todo este prolegómeno, mi relación, se pueden imaginar ustedes cuál era con Santiago Abascal, cuando de pronto, esto es mi percepción, pero es una percepción avalada por infinidad de hechos, empezamos a ver cosas muy extrañas, o yo empiezo a ver cosas muy extrañas. Una relación a través de ISEP, de la escuela de formación que tienen, que acaba en una alianza con la Universidad de San Petersburgo. Empezamos a ver que hacen una depuración de todos los liberales del partido. Cuando digo todos, no ha quedado ni la raspa de los liberales. Cuando yo les estuve ayudando en el lanzamiento del partido, porque a mí me parecía que era una cosa absolutamente necesaria para España, y yo recuerdo que había 2 familias, pero la predominante era la liberal.
O sea, estaba Iván Espinosa, estaba Víctor González, estaba Rubén Manso, estaba infinidad de gente de un carácter absolutísimamente liberal y con cero tacha ni de falangismo, ni de fascismo, ni de nada parecido. Que vamos, cualquier atisbo de proputinejismo, vamos, ni a 100 kilómetros de distancia. Empieza a cargarse a todos, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, empiezan a solicitar que determinados ingresos que había en otras plazas sean todos centralizados en Bambú, empiezan efectivamente con determinadas cuentas falsas, empiezan a atacar a periodistas. Uno de los últimos casos ha sido el mío. Se puede imaginar por qué parte del teléfono móvil me paso las críticas de esta gente. Ya se lo he dicho abiertamente en una intervención en radio, se lo recordaré todas las veces que quiera. O sea, mi familia la Marcoeta, a mí me han echado a otros sitios mucho más potentes, se pueden ir poniendo a la lista de enemigos, que tengo 300 y son el más pequeño de todos los diminutos liliputienses que habitan por ahí. Me importan 3 soberanos cominos, nosotros defendemos la verdad y la libertad. Nosotros no vamos a apoyar un partido en la santísima vida que tenga la más mínima relación con Putin, pero ni por lo más remoto de lo remoto, ni por lo más remoto. Y un partido que utiliza cuentas falsas para atacar a gente, hombre chico, yo sinceramente haberte denominado, haberte bautizado la derecha valiente, para acabar utilizando las mismas técnicas que conociste en contra tuya y de tu familia vía Batasuna del País Vasco, me parece lo más patético y nauseabundo que se puede observar. No sé si he sido lo suficientemente claro con respecto a lo que pienso en estos momentos. Pero dicho eso, yo espero que ellos se reconviertan, dejen de hacer estas barbaridades. Hay una revuelta interna, lo digo abiertamente, esa revuelta interna, por lo que yo sé, representa valores democráticos, no un control desde Putin, no un control desde Orbán, no una financiación a través del Magyar Bank, no una postración a Trump, no una postración para que acabes diciendo que lo mejor que pueden hacer las tropas españolas es estar metidas en los cuarteles españoles. Pero por la expresión, joder con la derechita valiente. Joder con la derechita valiente. O sea, yo desde luego pienso que el papel de España tiene que ser otro. Y desde luego cuando tú ves que la estructura de financiación acaba en Orbán, que es un país vendido literalmente a Rusia y, cuidado, a China. El 57% de toda la inversión china en la Unión Europea está en Hungría. O sea, yo le pediría a la gente que mire el mapa de la Unión Europea y busque lo que es Hungría y que me encuentre una explicación, aparte de que se han comprado el terruño, que me encuentre otra explicación a que el 57% de la inversión china esté en Hungría. Hombre, pues que tú dependas de Hungría y Hungría esté vendida a Rusia y esté vendida a China y Rusia y China formen parte de un eje denominado Moscú, Pekín, Teherán, Caracas, La Habana, a mí me despierta unas ciertas arcadas. Jolín, más claro imposible. Gracias, Carlos, si te parece.